Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. Pedirte disculpas porque en el video anterior, cuando empezamos a mirar el Apocalipsis, desde el capítulo 14 en adelante, quizás pusimos mucho énfasis en algunos aspectos que por ahí podían ser malentendidos por algunas personas. ¿Por qué quiero dejarte claro en esto? Porque nosotros no somos impositivos como denominación y principalmente dejamos abiertos algunos temas para una interpretación personal. Yo a nivel personal he estado presentando una de las visiones que como Iglesia Bautista del Séptimo Día de Sudamericana tiene un mayor acercamiento con la postura brasileña y de algunas visiones independientes de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en, en Norteamérica, digamos, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque gran parte de esta visión nos acompaña porque en este sentido quizás, y debo ser súper claro, muchos de nosotros hemos llegado de otras corrientes doctrinales y nos queremos fijar principalmente en Jesucristo. Muchos de los bautistas del séptimo día de Sudamérica hemos llegado de otras denominaciones y por eso queremos no desmarcarnos, queremos fijarnos en Jesucristo, no queremos desmarcarnos de nuestras denominaciones que participábamos antes, sino que principalmente poner el acento en Jesucristo, donde muchas veces veíamos que en las denominaciones que participábamos el acento estaba puesto en cualquier otra cosa. Y no es que no haya estado bien, estaban basados en la palabra, muchos de ellos, pero estaban basados principalmente en las obras más que el mensaje de Jesucristo, o en cómo centrarnos muchas veces en cómo podíamos ganar o obtener la salvación, siendo que nuestro reposo es en Jesucristo y nuestro regalo es la salvación porque Jesucristo se regaló a nosotros. Y es por eso que eso nos ha tomado un poco este cuidado. Pero en la libertad que tenemos en Jesucristo como bautistas del séptimo día, podemos tomarnos de la interpretación bíblica que nosotros consideramos que el Espíritu Santo nos está guiando hacia allá. Y entendiendo que nosotros no tenemos una declaración doctrinal, sino que tenemos una declaración de puntos de fe que nos llaman a vivir en esta relación en base a lo que nosotros vemos de la palabra del Señor, más allá de que una doctrina nos encasilla, nos encierra y no nos da la libertad de expresarnos o de pensar. Hay una diferencia, quizás muy sutil, pero sí es una diferencia. Bueno, quiero continuar con este mensaje y quiero volver a leer el versículo 12 porque en en esta idea nosotros queremos desarrollarla un poquito más. Capítulo 14 del Apocalipsis, verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con este mensaje quiero introducirme a otro punto que nos parece muy trascendental, empezando de los versos 6 y 7, visto como un evangelio universal y que trasciende a través del tiempo. Mi invitación es que puedas también volver a leer este capítulo, principalmente entre los versículos 6 al 13. Mi invitación es para ahora es que puedas leer los versículos del 6 al 13. Así que vamos a orar. Querido Señor, danos tu luz, tu entendimiento, agradecemos lo bueno que eres, que principalmente en este libro que tú has revelado para nosotros,
nos das la claridad de que es tu Hijo lo principal que nosotros debemos observar aquí. Vemos cómo el Señor Jesucristo se ha mostrado triunfante, victorioso, y eso es lo que nos llena de gozo, nos llena de oportunidad, pero principalmente de la claridad que está en ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios que nos quiere dar tranquilidad y que nos asegura la salvación de tu regalo maravilloso si nosotros queremos permanecer en ti. Gracias, Señor, porque tú antes de la fundación del mundo ya nos tenías en el libro de la vida del Cordero. Y la única forma en que podamos salir de ahí es no aceptando a nuestro Señor Jesucristo y nosotros mismos negándonos a la posibilidad de ser salvos por Él, y por eso en tu respeto y en tu amor y en tu gracia, respetando tú, Señor, nuestra libre decisión, es que permitirás que nosotros seamos borrados del libro de la vida del Cordero, porque nosotros no queremos estar en Él y no queremos disfrutar por la eternidad con tu Hijo que nos ha entregado la salvación. Señor, acompáñanos para también poder reflexionar a través de tu palabra y poder disfrutar de lo maravilloso que es en cada uno de los capítulos del Apocalipsis, verte, ver tu poder y ver que tú eres el triunfador por sobre un dragón, por sobre una bestia, por sobre cualquier interpretación que esté puesta ahí. El gran triunfador eres tú. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor es la victoria. En Él encontramos la paz, la salvación y todo lo que está ahí. Mi invitación para ahora, como dije, es poder introducirnos en los primeros versículos de este segundo mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Versículos 6 y 7. Esto nos trae dos mensajes. El apóstol Juan ve un ángel volando y proclamando la eternidad del Evangelio, que el Evangelio es eterno. Eso es un Evangelio universal y trasciende a través del tiempo. Eh, no es una doctrina como algunos tienden a decir, el Evangelio eterno". No, es un Evangelio que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje es Jesucristo. Lo que tú y yo debemos predicar es que el que es eterno, el mensaje eterno, el Evangelio eterno, es una persona. El Evangelio es una persona. No es un grupo de doctrina específica de una denominación particular. Es una persona y esa persona es Jesucristo. A Él tú y yo debemos predicarle en la medida de nuestras condiciones, en la medida de nuestras fuerzas, en la medida que el Señor nos abra las oportunidades para poder presentarlo. Urge en este sentido recordar que una de las señales que precederán al fin es la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones, como dice Mateo 24 en el versículo 14, ¿cierto? Que será presentado, antes que venga el fin, será presentado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Ahí tenemos que poner el énfasis. Aquí tenemos el cumplimiento de esa profecía. El ángel anuncia el mensaje del Evangelio. Eso, ahí está lo fundamental. Es el ángel, el mensaje mismo, el mensajero mismo que podemos ser tú y yo, un mensajero de entregar la esperanza de la salvación y que podamos estar en Cristo Jesús. Un evangelio a todos los hombres de todas las razas, lenguas y colores de piel. La tierra tiene su oportunidad para aceptar o rechazar a Jesucristo. El mensaje del Evangelio, que es Cristo mismo, no puede ser silenciado en este sentido. Comprobando esa afirmación inequívoca de la visión del apóstol, la historia ha demostrado que no hay conflicto sobre la tierra que haya logrado silenciar la proclamación del Evangelio de forma definitiva. ¿Han podido borrar el nombre de Jesucristo? Te hago esa pregunta. El segundo mensaje que aquí se puede extraer es que todas las personas pueden ser salvas en cuanto el Señor nos da el tiempo de gracia propicio.
¿cierto? Porque hay algunos que ponen el acento en que el tiempo de gracia se acabará en tal oportunidad, pero el Señor acá, de manera particular y personal, nos ha dado un tiempo limitado de nuestra vida, algunos 70, otros 80, otros 90 años y otros 20, y otros 30, y otros 12 años, y otros 15 años, que es una pena y que a veces uno dice tan joven y tuvo que partir de este mundo, pero el Señor en ese tiempo que te ha dado a ti y a mí, nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Quizá en tu cultura, la mía, que somos occidentales, es más fácil conocer a Jesucristo. En otros lugares se hace más complejo. Por ahí hablábamos en un grupo cristiano sobre la ventana eh, 1040 y ahí es más complejo conocer sobre el Señor, pero creemos en un Dios que va a abrir las puertas para poder entrar y abrir las puertas y las ventanas, como esa ventana 1040 que es conocida para poder difundir el Evangelio y principalmente podamos mostrar a Cristo. Pero ahí tenemos tenemos una tarea tremenda que es ponernos de acuerdo en que el mensaje es Cristo y no es otra cosa. Eh, y no podemos entrar confusos para llegar a 2 tercios de la tierra si llegamos con mensajes erróneos y poniendo el acento en otro concepto que no sea Cristo mismo, en otra persona que no sea Cristo mismo, nos vamos a perder. Nos vamos a perder en rituales, en formas litúrgicas, en estilos de adoración y vamos a confundir todo principio de amor, de salvación y nos vamos a desubicar completamente. Esperemos que el Señor nos lleve a ese entendimiento para que podamos hacer un empuje extraordinario en el último tiempo que Él nos está regalando. El mensaje, el mensaje del Señor no puede ser apagado. En cuanto dura este tiempo, la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse, pero principalmente es la iglesia la que tiene que arrepentirse, como comenzamos desde el capítulo 1 en adelante y volvernos a Dios. Solamente el Señor es digno de ser adorado. Y eso es lo que nos va diciendo el verso 7 diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temer a Dios porque Él es el Dios creador, Él es el origen y el fin de todas las cosas. Los moradores de la tierra son alertados en la llegada de ese juicio. Y mira qué interesante, porque el Señor en su palabra también nos dice que Él no emitirá juicio, sino que ha dado todo juicio a su Hijo. O sea, a- en este temer a Dios es conéctate con Jesucristo mismo. Reconócelo en todos tus caminos. Dios alerta, avisa y señala el arrepentimiento de su pueblo, primeramente, de los que dicen ser seguidores de su Hijo, porque en Él debemos descansar, en Él debemos temer, en Él debemos gozarnos. Los impíos viven como si el juicio nunca fuera a ocurrir, como dice segunda de Pedro 3:4. No lo sienten, en Mateo 24, del 37 al 39. Pero la hora viene y el juicio llegará. Y el Señor hará juicio en su Hijo, en Jesucristo. Puede ser extraño que el ángel encargado de anunciar el Evangelio sea seguido inmediatamente por ángeles que puedan condenar. El Evangelio posee necesariamente la calidad de la espada de dos filos, ¿cierto? Son buenas noticias para quien la acepta, pero quizás no son tan buenas para aquellos que rechazan y no se someten a Cristo mismo. El juicio es para quien lo rechaza y también para quien acepta al Señor. Él ejercerá un juicio para
todos y cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nosotros como cristianos estamos dentro del pueblo del Señor y no nos damos cuenta que estamos completamente equivocados y que estamos centrándonos en otra cosa en vez de centrarnos en quién es la persona de Jesucristo y que el juicio, la condenación y que estamos rechazando el Evangelio porque hemos entendido mal quién es el Evangelio y no hemos dado cuenta que el Evangelio mismo es Jesucristo. La palabra de este mensaje, del ángel, el mensajero, que puede ser tú y yo que esté predicando la palabra, son muy interesantes, pues se configuran como un llamado a la reverencia, la adoración y el temor de Dios, como creador, como sustentador de todas las cosas que existen, y corresponde exactamente al mensaje que Pablo y Bernabé trajeron a los habitantes de Listra cuando dijeron que debían apartarse de las vanidades y adorar al verdadero Dios, el creador de todas las cosas, como dice Hechos 14, en el verso 15 principalmente. Pero continúa hablando el mensaje. Desde el verso 8 hasta el 11 nos habla sobre la caída de Babilonia. Babilonia, esta es la gran ramera, es el sistema mundano y la religión prostituida al servicio del diablo. Es el símbolo de una sociedad humana organizada tanto política, económica y religiosa, lejos y en oposición al Señor. Es un espíritu en el cual muchas veces la gran Babilonia actúa en la tierra con una seducción y una persecución misma al pueblo de Dios, llamándose religiosa. Es una meretriz que seduce y engaña, como nos dice en el capítulo 17 verso 5 dice, y en la frente el nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Una mujer embriagada con la sangre de los santos, como dice el versículo 6 que continúa en el capítulo 17. Dice, vi a una mujer ebria o embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con un gran asombro. La ruina de la Gran Babilonia es completa y definitiva. Ella va a caer y cayó y yace derrotada. Eh, y el triunfo siempre es del Señor. La iglesia fiel, perseguida y martirizada es la que vence. Eh, pero esta persiguió a la iglesia y mató a los santos por mucho tiempo y es ahora en este sentido destruida. Y se incluye el concepto permanentemente válido que es de que el hombre o nación cuya influencia es mala, que suelta las ataduras de la moral, que consiste en tornar el vicio atractivo, tornar o ir hacia el pecado fácil y no escapará de la ira de nuestro Dios, de la forma en que Él va a ejecutar su juicio. A algunos no les gusta mucho la imagen del fuego y el azufre que está presentado ahí en Apocalipsis 14:10, o el humo que está presentado en Apocalipsis 14:11, ¿cierto? El humo de su tormento sube los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y ni de noche los que adoran a la bestia. ¿Dónde está el reposo? ¿Dónde realmente puede estar el reposo? Solamente en Jesucristo. En Él podemos encontrar la paz, la tranquilidad y lo que nosotros necesitamos. Quizás la palabra tormento no sea de nuestro agrado, pero en este sentido así la presenta la Escritura. Apocalipsis 14:10, ¿cierto? Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 11:10. También precisamos recordar que Dios advirtió a los pecadores repetidamente. No es algo que te vas a encontrar con una sorpresa. El primer ángel de la secuencia invitó a los pecadores a volverse a Dios. En cuanto al segundo, advierte que todo el sistema de Babilonia será destruido.
quien persiste en sus pecados aún después de que Dios envía juicios y advertencias, solo tiene en sí mismo la condenación. Juan desea que los lectores de este capítulo perciban el contraste entre el Apocalipsis 14:11 y el 14:13. ¿Por qué? Porque principalmente aquí aparece un tema muy relevante, que es desde el verso 12, que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está uno de los versos más queridos por la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Por eso es común verlo escrito en muchas de las iglesias bautistas del Séptimo Día y en muchas iglesias cristianas que tienen como señal el séptimo día, el día de reposo. Los santos son los fieles y obedientes, como otros versículos demuestran, la fe que agrada a Dios y lleva a la salvación, que es activa y obediente. Santiago 2, del versículo 14 al 26, nos habla muy claramente de eso. Los santos del Señor guardan sus mandamientos, pues aman al Señor. Juan 14:15 dice que si nosotros eh, guardamos por amor los mandamientos, eh, no por una imposición, no por obligación, sino que por amor. También en este sentido guardan la fe en Jesús, que es lo principal. Siempre en el mensaje del hebreo está puesto lo último como lo más importante, cuando dice: He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es lo más importante de esto, es la fe de Jesús. A pesar de todas las tentaciones y las tentativas de los impíos de sacar la fe de Jesús, de la fe puesta en Jesucristo, lo principal ahí es que nosotros estemos centrados en Él. La palabra traducida en el sentido que guardan significa atender cuidadosamente y tomar en cuenta lo que está puesto ahí. La fe no es un mero sentimiento ni simplemente algo que tenemos o que poseemos. Ella precisa ser guardada cuidadosamente, protegida y cultivada. Tenemos que tener una constancia y fortalecer la fe puesta en Jesús, la fe puesta en Jesús, porque la fe de Él es la que nos justifica. Así dice Romanos 5:1 o Romanos 5:1 y 2, nos da esa claridad. No se trata de una característica estática o una calidad que tiene que ser, es una calidad en este sentido que debe desarrollarse como calidad y como cualidad para ser desarrollada a través del tiempo y que necesita ser fortalecida, crecer, necesita crecer. Segunda de Corintios 10:15, Pablo vio un crecimiento en los tesalonicenses. Dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va en crecimiento, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Una vez más, las Sagradas Escrituras declaran que los santos del Altísimo poseen las características distintivas en su carácter. Primeramente, guardan los mandamientos de Dios conforme están registrados en la Biblia. En segundo lugar, poseen la fe de Jesús. Como cristianos, creen en la Biblia sagrada como la palabra de Dios, como una revelación dada y entregada a los hombres. En en el perdón de los pecados, en la vida eterna ofrecida únicamente por creer en Jesucristo. Únicamente por la fe en Jesucristo, por creer en Él y en perseverar en ello. La palabra de Dios es la verdadera. Juan 17:17 así nos dice. Aquí hay un tema muy interesante que habla sobre la bienaventuranza de los que creen en Jesucristo, que nos presenta el verso 13. Bienaventurados los muertos que desde ahora mueren en el Señor. La idea de morir en el Señor aparece más de una vez en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, habla de los muertos en Cristo.
¿cierto? Y también de los que durmieron en Jesucristo, en 1 Corintios 15, verso 18. El significado de estas frases es aquellos que llegan al fin de sus vidas siendo uno con Cristo. Es perseverar hasta el final en el fondo. El significado es que podamos llegar hasta el fin de nuestras vidas siendo uno con Jesucristo. Se hacía en este sentido todo un esfuerzo para separar a los creyentes en Jesucristo. A través de la historia se ha hecho esto, y en la etapa en que Pablo estaba escribiendo, en la etapa que Juan también en el Apocalipsis estaba presentando, la iglesia vivía una etapa de persecución, una época compleja, donde se vivían cosas terribles. Se procuraba forzar a los cristianos a abandonar la fe en Cristo, en su Señor, y a dejar de lado su lealtad en Él. Principalmente por dos vertientes: una por el mundo gentil, el cual se estaba transformando por la palabra del Señor, y otro por el mundo judío, que no les parecía que Jesucristo fuese el mensaje a predicar, eh, por no haberlo aceptado como el Mesías. Entonces, habían dos vertientes poderosas que estaban persiguiendo realmente a los cristianos. Sin embargo, la gran eh, felicidad, la suprema felicidad, estaba reservada para los que se mantuvieran fieles a Jesucristo hasta el fin de esos días. Como dijimos en un inicio, eh, de este mensaje, el poder ser perseverante, el poder llegar hasta el fin y que se cumpla la palabra del Señor, es una vida en compañía en la cual el tiempo de gracia y el tiempo de compañía de nuestro Señor nos va a acompañar en el momento en que Él también nos pueda llevar al descanso. O sea, perseverar hasta el fin implica eso. Algunos, como dijimos, con una edad más corta y otros con una edad más prolongada, algunos con enfermedades eh, que han bajado al descanso, enfermedades que los llevaron a la tumba rápidamente, y otros con enfermedades prolongadas y que nos cuesta mucho, muchas veces entender y comprender, porque el descanso prometido a- en esta lucha de los fieles es impuesto en Jesucristo. Ahí está la verdadera ganancia. Aun cuando hay sufrimiento y dolor, nunca es tan dulce como después de decir que hemos triunfado en el Señor. Sus obras los acompañan. A primera vista parecía que el autor en este sentido del Apocalipsis estuviera predicando una doctrina de la salvación por obras. Si nosotros lo observamos así, quizás de una manera simple, ¿verdad? Porque dice, sí, dice: el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando habla de las obras de los Efesios, se refiere, por ejemplo, Pablo, y para tener una claridad, se refiere a la paciencia y al sufrimiento. Efesios 2, verso 2. Cuando se trata de las obras de los cristianos en Tiatira, por ejemplo, se refiere a su amor y a su servicio de la fe. En capítulo 2 del Apocalipsis, verso 19. Cuando habla a la iglesia de Éfeso, también podemos tener sentido de que hay paciencia y sufrimiento. Las obras para Juan nunca son un cumplimiento legalista de las ordenanzas divinas, sí un tipo especial del carácter de nuestro Señor, que por eso en cada uno de los mensajes de las siete iglesias está puesto el balance claro y positivo de las acciones meritorias, porque el Señor también, Jesucristo mismo, a través del mensajero, les está diciendo que tienen buenas obras, que están haciendo algunos, están haciendo bien las cosas, pero lo principal es que han estado siendo fieles y perseverantes en el Señor. He ahí lo importante. Cuando habla de obras, el apóstol
no se refiere a ese balance positivo de esas acciones, sino que apunta a la vida en la cual Jesucristo ha estado presente de una manera interrumpida. Es Cristo el que a través del Espíritu Santo va dotando de dones espirituales para que la iglesia se vaya fortaleciendo. Los muertos en Cristo no son llevados para el cielo por las buenas obras, sino que llegan al cielo por la obra de Jesucristo que ha trabajado en ellos. Ellas nos abren nuestro camino a la salvación que es en Cristo y nos acompañan, porque en Jesucristo está nuestra recompensa. Quisiera terminar este mensaje porque también nos tomó un tiempo mayor de lo presupuestado y queremos poner el acento en este punto principal, que el mensaje del Señor a través de los ángeles es que podamos predicarle a Él. En Él está el Evangelio eterno, en Él está, y hasta el último mensaje nos dice claramente del verso 13, y una gran voz del cielo que me decía, bienaventurados he aquí los muertos que mueren en el Señor. Sí, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque las obras que han hecho en Cristo Jesús les da claridad de que en Cristo tenemos la salvación. Que el Señor te bendiga grandemente y nos dé la claridad y el entendimiento para entender que es en Cristo que el mensaje se torna real. El Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.